El entrenamiento brutal de Haile Gebrselassie no comenzó en una pista profesional, ni en un centro de alto rendimiento, ni bajo la supervisión de un equipo científico. Comenzó en las montañas de Etiopía, a más de 2.500 metros de altura, donde el aire es más delgado. Los caminos son de tierra, y cada paso exige más de los pulmones que del orgullo. Antes de que el mundo conociera el nombre de Haile Gebrselassie, antes de que rompiera récords y redefiniera el fondo mundial, era simplemente un niño que corría 8 kilómetros diarios para ir a la escuela. Cada mañana, Haile salía de su casa en Asella cuando el sol apenas tocaba las montañas. No corría por entrenamiento. Corría porque si no lo hacía, llegaba tarde. 8 kilómetros de ida, 8 de vuelta, 16 kilómetros diarios antes de siquiera pensar en ser atleta. Lo hacía cargando libros bajo el brazo izquierdo. Ese detalle, aparentemente insignificante, moldeó su biomecánica para siempre. Su brazo izquierdo quedó ligeramente más doblado al correr, una marca física de su infancia. Mientras otros niños caminaban, él volaba por caminos irregulares, respirando polvo, fortaleciendo sin saberlo su capacidad aeróbica en condiciones que muchos atletas de élite pagan por simular. Etiopía no era una potencia económica, pero sí era, y sigue siendo, una fábrica natural de corredores. La altitud, la vida rural, la necesidad de desplazarse largas distancias a pie. Sin embargo, incluso en ese contexto, lo que hacía Haile no era normal. Tenía una resistencia desproporcionada para su edad. Cuando comenzó a competir localmente, sus rivales se quedaban atrás con una mezcla de desconcierto y resignación. No era solo que ganara, era cómo ganaba. Sonreía mientras los demás sufrían. Con el tiempo, su talento llegó a oídos de entrenadores nacionales, y ahí comenzó la parte que el mundo casi nunca ve, la rutina brutal, repetitiva, silenciosa. El entrenamiento de Haile no era glamoroso, era disciplinado hasta el extremo. Sesiones dobles casi todos los días, rodajes largos a ritmos que para la mayoría ya serían competitivos, series en pista que parecían no terminar nunca. Y todo esto a más de 2.000 metros sobre el nivel del mar. A diferencia de muchos atletas modernos rodeados de tecnología, Haile desarrolló una relación casi espiritual con el sufrimiento físico. Decía que el dolor no era enemigo, sino información. Si el cuerpo ardía, significaba que estaba creciendo. Si los pulmones parecían explotar, era señal de que estaban expandiendo sus límites. Ese enfoque mental era tan importante como sus piernas. Cuando irrumpió en el escenario internacional en los años 90, el mundo del atletismo estaba dominado por nombres consagrados, pero pronto quedó claro que estaba viendo algo distinto. En campeonatos mundiales, en pistas europeas, en duelos inolvidables, Haile no solo corría rápido, corría con alegría. En cada zancada había una sonrisa que desconcertaba a sus rivales. ¿Cómo podía alguien disfrutar semejante castigo físico? Su entrenamiento incluía semanas de más de 200 kilómetros. Días que comenzaban antes del amanecer con rodajes suaves, seguidos por trabajo técnico, y terminaban con sesiones de velocidad. En altitud, cada kilómetro equivale a más esfuerzo cardiovascular. Eso significaba que cuando competía al nivel del mar, sentía que volaba. Uno de los pilares de su brutalidad entrenando era la consistencia. No era un atleta de picos y caídas. Era una máquina de repetición, día tras día, año tras año, sin grandes pausas, sin excusas. Mientras otros buscaban fórmulas mágicas, él confiaba en el volumen y la constancia. El trabajo duro siempre gana, repetía. Pero el entrenamiento brutal no era solo físico, era mental. Había días de lluvia en los que el barro cubría hasta los tobillos, días en los que el frío cortaba la piel, días en los que el cansancio acumulado hacía que cada paso pareciera una traición del cuerpo. En esos momentos, Haile no pensaba en medallas, pensaba en ese niño que corría a la escuela. Si pudo hacer eso durante años sin que nadie lo aplaudiera, podía soportar cualquier sesión.
Sus duelos con otros grandes fondistas se convirtieron en leyenda. Pero detrás de cada victoria había miles de kilómetros invisibles. En los Juegos Olímpicos, en campeonatos mundiales, cuando cruzaba la meta con los brazos en alto, el mundo veía el resultado, no el proceso. No veía las madrugadas, las ampollas, las uñas negras, la fatiga crónica. No veía las semanas en las que el cuerpo pedía descanso y la disciplina respondía con otra sesión. Cuando decidió pasar a la maratón, muchos dudaron. La pista era su territorio, pero el entrenamiento volvió a ser la respuesta. Aumentó aún más el volumen. Rodajes de 35 y 40 kilómetros a ritmos controlados. Trabajo específico para mantener eficiencia mecánica incluso después de 2 horas de esfuerzo. Adaptación estratégica del cuerpo al desgaste prolongado. Y el resultado fue histórico. Récords mundiales que redefinieron lo posible. En 2008, cuando rompió el récord mundial de maratón, el mundo celebró la marca. Pero pocos entendieron que ese récord había comenzado décadas antes, en esos caminos de tierra en Etiopía. No fue un golpe de inspiración, fue la acumulación de miles de días brutales. El entrenamiento de Haile también estaba marcado por la humildad. Nunca se consideró un genio. Se consideraba trabajador. Creía que el talento es solo el punto de partida, no la garantía. Su brutalidad no era agresiva, era disciplinada. No buscaba destruir su cuerpo, sino moldearlo. Incluso cuando las lesiones aparecieron, inevitables en carreras tan largas, su respuesta fue la paciencia activa. Recuperación inteligente, adaptación de cargas, regreso progresivo. La brutalidad no era imprudencia, era resiliencia calculada. Lo más impactante es que nunca perdió la sonrisa. En entrevistas, en metas, en entrenamientos abiertos, esa expresión parecía desafiar la lógica del sufrimiento. Quizás porque para él correr no era castigo, era libertad. El entrenamiento brutal de Haile Gebrselassie no se puede resumir en kilómetros ni en marcas. Se resume en identidad. Era quien era porque corría. Y corría porque desde niño entendió que el movimiento era supervivencia. Mientras otros atletas necesitaban motivación externa, él tenía memoria. La memoria del polvo en los caminos, del aire fino quemando los pulmones, del brazo izquierdo sosteniendo libros. Esa memoria lo empujaba cuando el cuerpo dudaba. Hoy su legado no es solo una lista de récords, es una lección incómoda. La grandeza rara vez es espectacular en su construcción. Es repetitiva, es silenciosa, es brutal. Y cuando vemos a un atleta cruzar la meta levantando los brazos, deberíamos recordar que la verdadera carrera empezó mucho antes, cuando nadie estaba mirando. Pero la brutalidad del entrenamiento de Haile Gebrselassie no se entiende del todo si no miramos cómo estructuraba sus semanas. No era simplemente correr mucho, era correr con intención. Cada kilómetro tenía un propósito. Cada sesión respondía a una lógica fisiológica precisa, aunque él no la describiera en términos científicos sofisticados. Su filosofía era simple: construir una base tan sólida que nada pudiera romperla. Sus semanas comenzaban con volumen controlado, rodajes largos a ritmos que parecían cómodos, pero que acumulaban fatiga estratégica. No buscaba impresionar en los entrenamientos, buscaba adaptarse. En altitud, el cuerpo se ve obligado a producir más glóbulos rojos para transportar oxígeno. Esa adaptación no ocurre en días, ocurre en años, y Haile vivía permanentemente en ese laboratorio natural. Por las tardes, cuando muchos atletas ya estaban descansando, él volvía a salir. Trote suave, técnica de carrera, progresiones cortas para mantener la economía desancada. La economía era clave, gastar menos energía a la misma velocidad. En pruebas largas, la eficiencia vale más que la explosividad. Había sesiones particularmente temidas incluso por sus compañeros de entrenamiento. Series largas en pista, 10K 1000 metros, 20 400 metros, bloques combinados donde el ritmo no bajaba. Y todo esto después de haber acumulado kilómetros por la mañana.
El objetivo no era solo velocidad, era aprender a correr rápido cuando el cuerpo ya estaba cansado. Simular el último tercio de una competencia, cuando las piernas pesan y la mente comienza a negociar. La mente. Ahí estaba el verdadero campo de batalla. Haile entendía que el maratón y el fondo en pista son pruebas de resistencia mental tanto como física. Durante los entrenamientos más duros, se obligaba a mantener la sonrisa. No como pose, sino como disciplina emocional. Si podía enseñarle al cerebro que el sufrimiento no era amenaza, sino proceso, entonces en competencia tendría ventaja. Sus entrenadores notaron algo peculiar. Rara vez se quejaba. Si estaba cansado, corría. Si estaba ligeramente lesionado, evaluaba, ajustaba, pero no dramatizaba. Esa estabilidad emocional le permitió sostener años de entrenamiento intenso sin romperse psicológicamente, algo que sí ocurre con muchos talentos precoces. Cuando dominó los 5.000 y 10.000 metros en campeonatos mundiales, parecía invencible. Pero mantenerse en la cima es más difícil que llegar. El entrenamiento se volvió aún más meticuloso. Incorporó trabajos específicos para mantener la velocidad en el último kilómetro, donde tantas carreras se deciden por segundos. Sus duelos eran estratégicos. No solo corría contra el reloj, corría contra rivales que estudiaban cada movimiento. Sin embargo, él respondía con más preparación, más kilómetros invisibles, más madrugadas. El paso a la maratón fue un punto de inflexión. Cambiar de distancias en la élite no es sencillo. El cuerpo debe aprender a sostener un ritmo alto durante más de 2 horas. Aquí el entrenamiento se volvió todavía más exigente. Rodajes de 35 kilómetros no eran excepción, eran rutina. A veces incluían bloques a ritmo de competencia dentro del rodaje largo. Eso significa correr, por ejemplo, 15 kilómetros suaves, luego 15 kilómetros al ritmo exacto que planeaba usar en la maratón, y terminar con enfriamiento. El desgaste muscular de esas sesiones es brutal. Además, la nutrición y la hidratación comenzaron a jugar un papel estratégico. El maratón castiga errores mínimos. Aprendió a escuchar su cuerpo con precisión quirúrgica, cuándo acelerar, cuándo conservar, cuándo ignorar la incomodidad y cuándo respetarla. En 2007 y 2008, cuando empezó a acercarse al récord mundial de maratón, el entrenamiento alcanzó un nuevo nivel. No era solo volumen, era especificidad absoluta. Simulaciones de carrera, trabajo de cadencia para mantener frecuencia alta incluso en el kilómetro 35, fortalecimiento del core para evitar que la postura colapsara bajo fatiga, y entonces llegó el momento histórico. En el maratón de Berlín de 2008, Haile rompió el récord mundial. El mundo vio el tiempo, vio la celebración, pero detrás de esas 2 horas y pocos minutos había décadas de adaptación fisiológica, disciplina mental y kilómetros recorridos en silencio. Lo impresionante no fue solo el récord, sino la longevidad. Muchos atletas brillan durante pocos años. Haile compitió al máximo nivel durante décadas. Eso exige algo más que talento. Exige gestión inteligente del entrenamiento brutal. Con el paso del tiempo, también se convirtió en mentor e inspiración para nuevas generaciones etíopes. Demostró que un niño que corre a la escuela puede convertirse en referencia global, que la grandeza no necesita lujos iniciales, necesita constancia. Su historia también revela algo incómodo. El éxito sostenido no es emocionante en su construcción diaria, es repetitivo, es monótono, es levantarse cuando nadie obliga, es correr cuando nadie mira. Incluso después de dejar los récords mundiales, siguió vinculado al deporte, promoviendo el atletismo en Etiopía y demostrando que su legado iba más allá de marcas. Era una mentalidad. Si algo define el entrenamiento brutal de Haile Gebrselassie, no es la intensidad aislada de una sesión, sino la acumulación implacable de años, la capacidad de hacer lo correcto durante décadas. Cuando vemos imágenes suyas sonriendo en plena carrera, no estamos viendo facilidad. Estamos viendo adaptación.
estamos viendo a alguien que convirtió el sufrimiento en hábito, el hábito en identidad y la identidad en historia. Porque al final, el verdadero secreto de su brutalidad no era correr más fuerte que los demás un día, era correr fuerte todos los días, y esa es la diferencia entre un campeón y una leyenda. Para entender completamente el entrenamiento brutal de Haile Gebrselassie, hay que observar lo que ocurría cuando nadie estaba filmando, no en el estadio lleno, no en la línea de salida con cámaras internacionales, sino en los senderos de tierra roja, donde el único sonido era el de la respiración rítmica cortando el aire fino de la altitud. La altitud no perdona. A más de 2.400 metros sobre el nivel del mar, cada zancada exige más oxígeno del que el cuerpo puede entregar cómodamente. El corazón trabaja con mayor intensidad, los pulmones se expanden al límite y la recuperación es más lenta. Muchos atletas viajan a estas condiciones durante semanas para estimular adaptaciones fisiológicas. Haile vivía allí. Su cuerpo se moldeó bajo esa presión constante, no como experimento temporal, sino como entorno permanente. En sus ciclos más exigentes, la estructura era casi militar. 3 semanas de carga progresiva, aumentando volumen e intensidad, seguidas por una semana de descarga relativa. Pero descarga para Haile no significaba descanso absoluto. Significaba simplemente correr menos brutalmente. Mientras otros atletas reducían a la mitad sus kilómetros, él apenas ajustaba. Un día típico en preparación para maratón podía incluir 25 kilómetros por la mañana a ritmo controlado, enfocado en eficiencia aeróbica. Después del desayuno, descanso activo. Por la tarde, 12 a 15 kilómetros adicionales con cambios de ritmo. Algunos días se añadía trabajo en colinas. Las colinas eran esenciales. Construyen fuerza sin necesidad de gimnasio. Cada subida obliga a reclutar fibras musculares profundas, mejora la potencia y fortalece la mecánica de zancada. Las repeticiones en cuesta eran especialmente duras. Series de 200 a 400 metros en pendientes pronunciadas, repetidas hasta que las piernas ardían. No solo fortalecían los músculos, enseñaban al cuerpo a tolerar acumulación de lactato. Aprender a correr cuando las piernas pesan es una habilidad entrenable, y Haile la perfeccionó. Pero su brutalidad no era irracional. Había escucha corporal. Si detectaba señales tempranas de lesión, ajustaba. Esta inteligencia fue clave para su longevidad. Muchos talentos brillantes desaparecen por sobreentrenamiento. Él entendía que el objetivo no era ganar una sesión, sino construir una carrera. En pista, su precisión era quirúrgica, series cronometradas al segundo, ritmos exactos, economía milimétrica. Su zancada era corta, rápida, eficiente. No desperdiciaba energía con movimientos innecesarios. Cada brazo, cada apoyo, estaba optimizado por años de repetición. Durante sus años dominando 10.000 metros, desarrolló una capacidad devastadora para cambiar de ritmo en el último kilómetro. Ese remate no aparecía por magia. Se entrenaba con bloques finales rápidos después de sesiones largas, simulaciones de última vuelta, cuando el cuerpo ya estaba exhausto. El cerebro aprendía que aún quedaba combustible. En campeonatos mundiales, cuando enfrentaba a rivales que intentaban desgastarlo con ritmos irregulares, su base aeróbica superior le permitía absorber ataques sin entrar en pánico. La brutalidad de sus entrenamientos hacía que el ritmo competitivo pareciera manejable. Su transición definitiva a la maratón exigió redefinir el sufrimiento. En pista, el dolor es intenso pero relativamente corto. En maratón, es progresivo y psicológico. El kilómetro 30 es famoso por ser el punto donde el cuerpo comienza a vaciar reservas. Para enfrentar eso, Haile entrenaba bloques largos a ritmo constante, enseñando al cuerpo a utilizar grasa como combustible de manera eficiente y retrasar la fatiga. En el proceso que culminó con el récord mundial en el Maratón de Berlín, el enfoque fue obsesivo. Simulación exacta de ritmo objetivo. Control de hidratación. Ajuste fino de cadencia. Incluso practicaba mantener relajación facial y hombros sueltos bajo fatiga,
porque la tensión desperdicia energía. Lo más impresionante era su consistencia anual, año tras año acumulando miles de kilómetros. Si sumáramos toda la distancia recorrida durante su carrera profesional, equivaldría a múltiples vueltas al planeta. Cada kilómetro era una inversión silenciosa. Su influencia trascendió marcas. Inspiró a una generación completa de corredores etíopes que luego dominarían el fondo mundial. Demostró que la combinación de entorno, disciplina y mentalidad podía competir contra cualquier infraestructura tecnológica. Con el paso del tiempo, el cuerpo inevitablemente cambia. La recuperación se vuelve más lenta. Las microlesiones tardan más en sanar, pero incluso en la etapa final de su carrera, su ética de trabajo permaneció intacta. Ajustó volúmenes, priorizó calidad, mantuvo estructura. No abandonó la brutalidad, la refinó. Hay algo profundamente humano en su historia. No fue un talento que dependiera de un momento milagroso. Fue un constructor de sí mismo, un arquitecto de resistencia. Transformó un hábito infantil, correr a la escuela, en una identidad global. Cuando analizamos su legado, no vemos solo récords mundiales ni medallas olímpicas. Vemos un modelo de entrenamiento basado en principios atemporales, volumen consistente, adaptación a la altitud, disciplina mental, eficiencia técnica y paciencia estratégica. El entrenamiento brutal de Haile Gebrselassie no fue una fase, fue una forma de vida. Y quizás esa sea la lección más poderosa. La excelencia no es un acto. Es una repetición interminable de decisiones correctas cuando nadie aplaude. Cada amanecer en Etiopía era una oportunidad para construir algo invisible. Y durante décadas, él eligió construir. Cuando cruzaba una meta con los brazos levantados y una sonrisa amplia, el mundo celebraba el instante. Pero el instante era solo la punta del iceberg. Debajo había miles de madrugadas frías, caminos polvorientos, colinas interminables y una voluntad que nunca negoció con la comodidad. Así se forja una leyenda. No en un día extraordinario, sino en miles de días ordinarios llevados al extremo. Y eso fue, en esencia, el entrenamiento brutal de Haile Gebrselassie. Berlín, 28 de septiembre de 2008. El aire es fresco, casi perfecto para correr. Las calles están alineadas con espectadores que aún no saben que están a punto de presenciar historia. En la línea de salida está Haile Gebrselassie. No sonríe exageradamente, no hace gestos dramáticos, está concentrado, sereno, sabe que no está compitiendo solo contra otros atletas, está compitiendo contra el reloj. El objetivo es claro, romper su propio récord mundial. El disparo suena. Los primeros kilómetros son casi engañosamente cómodos. El grupo líder se mueve como una unidad compacta, guiado por liebres que marcan el ritmo exacto planeado. Cada parcial está calculado, cada paso tiene memoria de años de entrenamiento en altitud. Kilómetro 5, ritmo perfecto. El cuerpo aún se siente ligero. La respiración es profunda, pero estable, nada fuera de lo normal. Kilómetro 10. El ritmo sigue dentro del plan. Aquí es donde muchos maratonistas comienzan a cometer errores, dejarse llevar por la euforia o frenar por miedo. Haile hace lo contrario, se mantiene exacto, no acelera innecesariamente, confía en el proceso. Kilómetro 15. El grupo empieza a reducirse, las liebres cumplen su trabajo y se retiran. Ahora comienza la verdadera prueba. Ya no hay escudos humanos contra el viento. Solo queda el atleta frente a la distancia. Kilómetro 20. Medio maratón. El tiempo parcial indica que el récord es posible. Pero el maratón no se gana en la mitad. Se gana después del kilómetro 30, cuando el cuerpo comienza a vaciar sus reservas de glucógeno. Y aquí entra en juego el entrenamiento brutal. Cada rodaje de 35 kilómetros, cada sesión en colinas, cada bloque a ritmo objetivo dentro de un fondo largo. Todo estaba diseñado para este momento específico. Kilómetro 25. El ritmo continúa estable, la zancada es eficiente, los hombros relajados.
El rostro, sorprendentemente tranquilo. Kilómetro 30. El punto psicológico. Aquí muchos campeones han visto desvanecerse sus sueños. El cuerpo empieza a enviar señales de alarma, fatiga muscular, pequeñas punzadas, sensación de vacío energético. Pero Haile ya ha estado aquí antes. Lo ha simulado decenas de veces en entrenamiento. Su cerebro reconoce la sensación y no entra en pánico. Kilómetro 32. Sigue en ritmo de récord. Kilómetro 35. Ahora sí duele. Cada impacto contra el asfalto envía vibraciones que suben por las piernas. La respiración ya no es suave, es intensa. El margen de error es mínimo. Pero hay algo que lo distingue: su economía de carrera. Mientras otros colapsan técnicamente bajo fatiga, su mecánica se mantiene compacta. Años de técnica repetida sostienen su forma cuando el cuerpo quiere rendirse. Kilómetro 38. La ciudad ruge. El reloj no perdona. La posibilidad del récord está viva, pero cualquier desaceleración la destruiría. Y entonces ocurre algo casi contradictorio. Acelera ligeramente. No es un sprint desesperado, es una afirmación, un mensaje al cuerpo. Todavía mando yo. Kilómetro 40. 2 kilómetros restantes. El dolor ya no es negociable, es absoluto. Pero la meta está cerca. La puerta de Brandeburgo aparece al fondo. Ese arco se ha convertido en símbolo de récords mundiales, y Haile lo sabe. Ha corrido aquí antes, conoce cada curva del circuito. Últimos 400 metros. El reloj está por debajo del récord anterior. Levanta ligeramente la mirada. Aprieta los dientes. Cruza la línea. Récord mundial. Berlín estalla. Él sonríe. No es una sonrisa de sorpresa. Es la sonrisa de alguien que ejecutó exactamente lo que entrenó durante años. Pero el verdadero récord no se rompió ese día. Se rompió en cada madrugada en Etiopía, en cada colina repetida hasta el agotamiento, en cada kilómetro acumulado sin cámaras. Ese día fue solo la confirmación pública de un proceso privado. Lo fascinante es que su brutalidad no estaba basada en destruir el cuerpo, sino en educarlo, enseñarle a soportar, enseñarle a mantener eficiencia cuando otros colapsan, enseñarle que el dolor no siempre es una señal de detenerse, sino de gestionar. Cuando comparamos su enfoque con maratonistas modernos, vemos que muchos principios se mantienen: volumen alto, bloques específicos, simulación de ritmo. Pero pocos han combinado consistencia, longevidad y mentalidad con la misma pureza. Su carrera también coincidió con una transición tecnológica en el atletismo: nuevas zapatillas, análisis biomecánicos avanzados, monitoreo de datos. Sin embargo, su base fue construida mucho antes de que la tecnología dominara el deporte. Eso no significa que fuera primitivo, significa que era esencial: correr, repetir, adaptar, persistir. Con el paso de los años, cuando otros récords fueron superados y nuevas generaciones tomaron el escenario, el nombre de Haile siguió siendo referencia obligada, no solo por sus tiempos, sino por la forma en que los logró. Porque su historia demuestra algo poderoso: el talento puede abrir la puerta, pero solo la disciplina la mantiene abierta. El entrenamiento brutal de Haile Gebrselassie no fue un sacrificio momentáneo. Fue una identidad sostenida durante décadas. Y cuando hoy vemos a jóvenes corredores entrenando en altitud en Etiopía, sonriendo mientras corren por caminos de tierra, hay una sombra positiva detrás de ellos. Una referencia, un estándar. Un niño que corría a la escuela con libros bajo el brazo izquierdo terminó redefiniendo lo que el cuerpo humano podía sostener durante más de 2 horas. No fue magia, fue repetición, fue paciencia, fue brutalidad disciplinada, y así se construye la eternidad en el deporte.